el de Natalie, doctor, pero no sé si están todos. Ok, bueno, no sé, tenemos todavía que 5 minutos, no sé, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Ya está preparado el siguiente grupo y todo, ¿no? Todo eso está ya coordinado, hablado entre ustedes, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Juan, dime tú, porque todos están ahí con el micrófono apagado. Es que estoy chateándole para que venga la gente, doctor. Ah, ya, está bien. Es que veo que no hay muchos, no sé por qué. Bueno, el grupo que esté listo, ese grupo inicia y los otros que cuando quiera se anexen, ¿eh? ¿Ok? Tú sabes que yo no tengo problema. Tampoco tenemos que esperar a nadie. La hora es la hora. Sí, sí, ¿Cómo le iba a decir? De alguna manera, bueno, yo lo tengo registrado acá, yo le tomo la foto a ustedes y todo esto porque son evidencias. Acuérdense que tenemos, esto sí me gustaría hablar, eh, pero estoy hablando solo porque todos están cerrados. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ok, Juan, sí. Sí, se me hace interesante que después hagamos como un pequeño conversatorio entre todo el grupo de ustedes y conmigo. Es sano saber de un lado y de otro lado, aunque al final de cuentas estamos todos del mismo lado, ¿no? De ver cómo les ha ido, cómo le ha parecido, no sé, dile a tu compañero que se quiten la vaina esa de audio, que no puedo hablar, estoy hablando contigo. Y con su... Disculpe, Eh, disculpe, lo ha- Ok, doctor, es que esta Maylicín está teniendo problemas para conectarse, por bueno, eso, si hay algún problema con alguien, inicia el otro sí, grupo que se pueda ajá, conectar. por favor, Ok. gracias. Sí, yo le decía a Juan Diego y que todos escucharan, ¿no? Y Natalie también, que está concentrada ahí, que, eh, que, bueno, que cuál es la experiencia de ustedes ahora. Suriani, abre la bendita audífono. Oh, pero es que sí, ahorita abran todos, ¿no? Para que aunque se escucha los bajito, activo, doctor. Yo los puedo activar desde acá todos. No sé. dale, Mijail, si tú pones la pila ahí. Entonces, la idea Ya. es, ustedes cómo han visto, o sea, esta situación, ¿no? ¿No? Porque no es igual, Hola, ¿me escuchan? sí, Natalie. Entonces, le decía, ¿qué ustedes ¿Me opinan? escuchan? Eh, Sí, Natalie, sí te escuchamos. Chicos, lo que pasa es que Melissa me acaba de llamar porque dice que está teniendo problemas Ya lo sabemos, ya lo conectándose, o sabemos, sea, como que ya lo logra entrar, sabemos, pero el mismo ya programa lo la sabemos, saca. Entonces era para Natalie, ver ya lo si sabemos. existía la ya lo posibilidad de que sabemos. el grupo, de que ustedes, el grupo 4 fuera de primeros esta vez. Ahí, silénciala, por favor. Yo no escucho. Dame paciencia. O sea, yo quiero escucharlos ustedes a ver qué opinan ustedes, ¿no? O sea, esto no es perfecto. O sea, yo no me siento conforme porque uno evalúa cosas, ustedes bien saben cuando es presencial, ¿no? Uno evalúa cosas que no se pueden evaluar acá. Sí, por favor. Sí, voy a comer un popcorn porque van a comenzar las presentaciones. Es como si yo fuera al cine, ¿no? Yo me como mi popcorn y ustedes están presentes. ¿Qué les parece? Entonces, es más divertido, ¿no? Es más divertido. Entonces, les decía, yo quisiera percibir ustedes, su interés y todo eso, porque todo eso para mí cuenta. Y Kenny está sordo, ¿eh? Kenny Cubilla. Eso cuenta mucho en la evaluación. Entonces, ahora mismo hay una discusión en la facultad, ¿sí? De aquellas materias que yo pienso, yo creo y yo defendería eso, ¿no? Por lo menos mi materia, que como está hecha y como está en el reglamento, todas las cosas, esta materia no es nada complicada para evaluar, porque no se requiere laboratorio y no se requiere en este momento una práctica. Y no quiere decir que no sería bueno que ustedes la tuvieran. Claro que hubiera sido bueno una visita de consulta y al hospital. Y yo con gusto lo he llevado porque yo llevo los estudiantes cuando se puede, yo los llevo a la consulta.
Estoy hablando de Columbus y los primeros grupos de medicina, con el doctor Rovira y todos ellos, ellos iban a la consulta. Entonces, pero bueno, ¿ustedes qué opinan esto? O sea, porque me interesa es lo que ustedes aprendan, porque a mí que me interesa otra cosa. ¿Ah? A mí que me interesa. O sea, si usted siente que el estudio se le está ejerciendo el interés, si usted tiene el entusiasmo a veces de estudiar, que se siente un poquito la presión, pues, por ver que eso me interesa. Porque ahora yo lo estoy evaluando en el parcial y esto está un poco relativo, ¿no? Los resultados. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo pienso que obviamente todo esto es diferente, pues, y para todos no es fácil de llevar, porque la verdad es que estar en casa, encerrados, yo pienso que también tiene cierto efecto sobre eso, pero pienso que esto nos ayuda a todos, pues, a darnos cuenta que en realidad en estos momentos ya depende de nosotros si queremos en realidad estudiar para ser buenos profesionales, y pienso que la mayoría o todos nosotros, me atrevo a decir, que está dando lo mejor, pues a pesar de la situación, para poder pues aprender, independientemente de que las clases no sean presenciales. Ya todos lo estamos tratando de llevar, o sea, no significa que sea fácil, pero todos lo estamos tratando de llevar lo mejor posible. Sí, es que esto, acuérdense que ustedes son ya adultos, ¿sí? Ustedes son adultos. El aprendizaje se hace ya por un sistema de interés. Es lo que yo quiero aprender, es lo que yo quiero ser y lo que voy a hacer. Entonces, esto no es engañarse a uno mismo, ¿no? ¿Entienden ustedes? O sea, esto es que me interesa, es que me faltó tal parte del material y aunque hayan hecho el examen, no quita que ustedes vayan y vuelvan y lo revisen, ¿no? Y vuelvan y reafirmen, y vuelvan y lean y se aprendan bien esto. Porque aunque Diana no escucha nada, Diana está clarita que ya tiene que estudiar, ¿no? Porque ya ahorita está apagada, ¿no? ¿Entiendes? Y está haciendo muecas, pero no sé. Entonces, Doctor, sí escuchamos, todos escuchamos, el asunto es que no todos los que están apagados no hablan. Ellos gracias no. por Ajá. gracias por la aclaración. Porque tú sabes que a veces uno peca de ignorante a veces. Sí, no, Okay. no se preocupe, doctor. Entonces, bueno, lo importante aquí es que, bueno, ustedes, bueno, siento que, bueno, puedan haber aprendido, ¿no? Vean ustedes, la materia mía, no sé si ustedes le dan el valor que le doy yo, pues yo soy muy superlativo, pero esta materia es fundamental. Y para mi gusto, 2 horas, eso no es nada. Se pudo haber hecho más cosas todavía. Y con 2 horas, usted está dando como si fuera material de 4 o más horas. ¿Me comprende? Entonces, a que ustedes aprecien el esfuerzo y que usted tiene lo mismo que pudieron haber tenido otros estudiantes con muchas más horas clase y con laboratorio aún. ¿Sí? Entonces, claro, definitivamente eso va en el interés del docente y de ustedes, porque si yo veo que ustedes me muestran interés, yo igual también muestro interés por ustedes y le aplico un poquito más de, ¿sí? De ayuda, de presión, de material para que ustedes estudien, ¿no? Yo espero que después que salgan de la materia, o sea, no sea solamente inmunología, sino que sea un aprendizaje de todas las enfermedades que van relacionadas a esta. O sea, darle a ustedes los 26 temas no era sobrecargarlo, era para que ustedes supieran todo el amplio espectro de la materia, ¿sí? Todo el amplio espectro de la materia. Entonces, que ustedes tienen que tener definitivamente, aprovechar lo que decía Amaxi, o sea, eso es algo ya personal. Yo sé que ustedes, no por gusto, están en 4º año, ustedes han hecho un esfuerzo para estar en 4º año, ¿sí? Pero yo les presiono para que vayan hilando más fino, porque ya están en 4º año, ¿sí? Yo no quiero entrar en comparaciones, ¿no? Pero yo espero hasta el final lo máximo de ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo único que yo saco de ustedes es que ustedes hayan aprendido. O sea, porque si no, ¿de qué vale? ¿Sí? Aquí no es cuestión de poner nota. A mí no me interesa eso. La nota es lo que a mí no me interesa. ¿Sí? Me interesa son otros asuntos. Bueno, entonces, si ya está un grupo que está en la posibilidad de presentar y de iniciar, bueno, adelante, pues. Maxi. Sí, ya voy a compartir.
Ok. Compartir. Nada más denme un momentito. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ya vimos ya. Déjenme ampliarlo, denme un momentito para ampliarlo y poder activar lo que es el puntero. Ok, listo. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Para mí es un gusto y para mis compañeros también hoy exponerle acerca de la dermatitis por contacto. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la dermatitis por contacto. Y esta es una condición o una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Donde es provocada, ¿verdad? Usualmente por la exposición a agentes ambientales. Esta enfermedad es muy común en la población. Se dice que 15 a 20% de la población, ¿verdad?, sufre de esta enfermedad. Podemos destacar dos tipos o dos grupos generales que son los más importantes, y es la dermatitis por contacto alérgica y la dermatitis por contacto irritativa, siendo esta última que acabo de mencionar la causante del 80% de los casos totales de dermatitis por contacto. Entonces, debemos destacar algo muy importante, y es que esta dermatitis por contacto, tanto la alérgica como la irritativa, afectan a poblaciones diferentes de personas. La dermatitis irritativa, ¿verdad?, afecta usualmente a personas, a cualquier tipo de personas que se exponga, ¿verdad?, a ese agente ambiental, y usualmente se va a manifestar como esta imagen que vemos aquí a la derecha, como un eritema, prurito, en ciertas ocasiones puede llegar hasta la descamación, y usualmente las personas se exponen a jabones y otras sustancias que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de la alérgica, nos situamos en una población de personas que están predispuestas genéticamente a sufrirlo. ¿Qué quiere decir, pues, una predisposición genética? Usualmente nos situamos en el término atopia, que usualmente son personas que tienen altas concentraciones, ¿verdad?, de inmunoglobulina E circulante, como ya lo conocemos, ¿verdad? Además, estas personas que sufren la forma alérgica han sido sensibilizadas. Eso significa que antes ya se han expuesto a ese agente que va a actuar como un alérgeno, ¿verdad? Entonces se dice que él actúa como un apteno. Si recordamos, el apteno es una sustancia que no es inmunogénica, pero al unirse, ¿verdad?, a lo que son las proteínas de la epidermis, va a ser un complejo que posteriormente va a activar a los queratinocitos de la piel a secretar diferentes citocinas que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de la etiología o de las causas de esta dermatitis. Vamos a empezar con la dermatitis irritativa. Aquí tenemos un cuadro con los alérgenos. Ajá. Permiso. Y la intervención es por esto, para poner en contexto que la dermatitis se conoce como alérgica, ya lo hemos dicho. No es alérgica. El mecanismo de hipersensibilidad no es alérgico. Hay sensibilización, pero no es alérgica. No tiene que ver con las medidas o niveles de IgE en absoluto. Lo que sí puede suceder es que pacientes que son atópicos y que utilizan cremas para situación de arreglar sus procesos de piel por causas alérgicas también podrían también hacer respuesta a las sustancias químicas que se aplican en la piel, desde esteroides, antibióticos y demás situaciones, o las mismas cremas hidratantes podrían sensibilizarlo, ¿ok? Pero no, el mecanismo es diferente. Sí puede pasar en alérgicos, sí, definitivamente sí puede suceder, pero el mecanismo en ellos es otro mecanismo. Ok, gracias, doctor. Bueno, sigo por acá. Los alérgenos con las fuentes, ¿verdad? Entonces podemos hablar de preservantes como el formaldehído y también los parabenos, que son muy comunes, lo vamos a encontrar en hidratantes, como acabamos de mencionar, medicamentos tópicos, podemos hablar de metales como el níquel, el cobalto, el oro, que usualmente lo vemos en monedas, en pues, joyería. También podemos mencionar lo que son los acrílicos, también ciertas resinas, también estos que se le llaman rubber accelerators, que son usualmente los componentes de los guantes de látex, que vamos a ver más adelante, o los guantes sintéticos. También podemos hablar de antibióticos tópicos como la neosporina y la bacitracina. Y finalmente podemos hablar de los corticosteroides. Esto OTC es over the counter, son medicamentos que están en mostrador, que usualmente no requieren una prescripción médica, ¿no? Entonces, aquí de este lado tengo otros agentes que les voy a explicar. Bueno, el aire seco, impresionantemente, es muy importante porque hace la piel mucho más susceptible
a irritaciones, ¿verdad? También podemos hablar del agua, ¿verdad? El agua usualmente cuando la persona se ve expuesta por mucho tiempo va a causar maceración y hasta cierto punto la evaporación, que va a causar que la piel esté usualmente como en un estado deshidratado, por decirlo así, y la piel pues empieza a irritarse fácilmente. En un estudio han descubierto que la exposición continua, ¿verdad?, a lo que es el agua destilada ha repercutido directamente sobre la proliferación de lo que son las células CD11C, que usualmente pues son células dendríticas, ¿verdad? De un linaje determinado pues en la piel, y además también se proliferan lo que son tienden a proliferar lo que son los neutrófilos. Entonces, ya ahí vemos un efecto directo, ¿verdad?, de la exposición continua sobre la proliferación de las células. Entonces, podemos hablar también de disolventes como el alcohol y el sileno, que son sustancias que van a causar es que la piel, ¿verdad?, la capa lipídica de la piel se destruya, por decirlo así, y sabemos pues que esa piel es la que nos da la impermeabilidad y nos protege. Entonces podemos hablar de microtraumas, como en caso de exposición a fibra de vidrio, también traumas mecánicos. Podemos hablar de los guantes de goma, que usualmente las sustancias que lo componen, ¿verdad? Por ejemplo, el mercapto y también los carbas, son usualmente las sustancias que causan esa irritación, ¿no? También podemos hablar del queroseno, podemos hablar del lauril, del sulfato de sodio, que usualmente está en medicamentos que se utilizan para el tratamiento del acné y también puede ser irritativo. Podemos destacar lo que son los álcalis. Tenemos que recordar que la piel tiene un pH ácido, ¿verdad? Que en realidad sirve como una barrera protectora contra microbios. Entonces, al usar ciertas sustancias que tienen elevada alcalinidad, por decirlo así, entonces quedaríamos expuestos a estas irritaciones. Finalmente, quiero destacar esta dermatitis de contacto acumulativa, porque usualmente en el personal de salud se da frecuente esta dermatitis porque las personas se exponen más o menos de 20 a 40 veces, por ejemplo, en el día al lavado de manos, lo que tendría el efecto del agua, ¿verdad?, sobre las manos, maceraciones, ¿verdad?, irritaciones. También se da en personas que usualmente trabajan con el lavado de cabellos, otros tipos de como labores. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de la dermatitis irritativa, ¿verdad?, en las manos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los agentes que producen la dermatitis por contacto, pero alérgica. En este caso, el níquel, que está en las joyerías, a veces está en las hebillas, es muy común o es la causa principal de dermatitis por contacto alérgica en las mujeres en Estados Unidos, por todo lo que vemos aquí, aretes, piercings. Aquí este que vemos de tercera imagen, usualmente es por el contacto de la hebilla de la correa, y el roce, ¿verdad? Aquí esto usualmente es por el zipper, por la que la persona se ve en contacto, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos destacar lo que son medicamentos como antibióticos, corticosteroides, antihistamínicos, entre otros. Esto, el bálsamo del Perú, pues es una resina aromática que podemos encontrar en múltiples productos como los perfumes, entre otros. Podemos destacar el formaldehído, que como mencionamos ahorita, es un conservante o puede estar en la ropa o en ciertos desinfectantes. En el caso de los productos para el cuidado personal, por ejemplo, el desodorante, perfumes, entre otras cosas, esta que voy a mencionarles ahorita, que es la planta, como la hiedra o el roble venenoso, es la causa principal de dermatitis por contacto en Estados Unidos. Ella tiene esta sustancia, o sea, que es realmente alérgica, que causa realmente pues una alergia, que se llama uriciol, ¿verdad? Ella va a causar ciertas vesículas que vamos a ver más adelante. También pues hay sustancias en el aire, como el polen de ambrosia, que se le llama, que en este caso es un desencadenante importante de lo que es la fiebre de heno o rinitis alérgica durante temporadas de otoño. También podemos destacar los insecticidas en aerosol y también productos que causan dermatitis fotoalérgica, como los protectores solares. Cuando hablamos de dermatitis fotoalérgica, pues nos situamos en que la persona se coloca el producto y posteriormente al pasar o exponerse al sol se desencadena lo que es la alergia, ¿verdad?
Entonces aquí pues simplemente añadí esto para que ustedes vean más o menos las vesículas que tienen usualmente sustancias aceitosas dentro de ellas, las ampollas por hiedra venenosa, ¿verdad? En este caso aquí podemos ver una dermatitis por contacto en la cara que puede ser por el contacto directo de repente de jabones o cosméticos en el caso de esta persona aquí. Jonathan. Buenas. Bueno, en el caso de la epidemiología, la mayoría de las dermatosis ocupacionales son casos de dermatitis por contacto. Esta representa más del 18% de todas las enfermedades ocupacionales y más del 90% de las enfermedades ocupacionales de la piel. Entre estas está lo que sería la dermatitis irritante por contacto, que se lleva un 70% de todos los casos de enfermedades de dermatitis ocupacional. La mayor parte de las dermatitis por contacto involucran lo que serían las manos, la principal área en la que se presenta. En un estudio realizado en Singapur, en 557 pacientes con dermatosis ocupacional presentaba un 55 al 56% dermatitis de contacto por irritantes y un 38 a 39% dermatitis por contacto alérgica. Y un 5.7% no presentaba dermatitis. Otro estudio en Dinamarca, en un periodo de 7 años, comprendido entre el 84 y 91, ocupó el tercer lugar con 16% de casos notificados. Predomina en varones. Sin embargo, la incidencia en mujeres va en aumento porque, como mencionó mi compañera Naxi, está lo que sería el agua y los detergentes, y ellas se están poniendo últimamente, o sea, la exposición de las mujeres a estos va en aumento en los últimos años. Esta puede presentarse a cualquier edad, como ya mencionó mi compañera también, y varía de una profesión a otra, que también ya fue mencionado. A ver si pásalo. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito acerca de la estructura de la piel, porque cabe destacar que pues nuestra piel tiene varias capas, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, y algo muy importante es el estrato espinoso, donde se sitúan lo que son los queratinocitos. Los queratinocitos son las células que están mayoritariamente en esta, o sea, son la población mayoritaria, ¿verdad? ¿Y por qué las traigo a colación? Porque los queratinocitos secretan múltiples sustancias que vamos a ver. En este caso vamos a empezar con los péptidos antimicrobianos, como lo son la proteína S100, catelicidínas, defensinas, ¿verdad? También va a secretar citocinas, ¿verdad?, proinflamatorias, como las que conocemos, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. También citocinas que inducen a la diferenciación y activación de células dendríticas, en este caso como el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. También lo que son las citocinas que controlan la respuesta inmunitaria, o que conocemos como inmunomoduladoras, que es la interleucina 10, y quimiosinas para el reclutamiento de linfocitos, que en este caso sería la CCL27, ¿verdad?, que va a traer a linfocitos que usualmente expresan CCL10. Entonces, es muy importante también destacar que hay gran cantidad de linfocitos, ¿verdad?, sobre todo en la parte de la epidermis. 98% se sitúa ahí y 2% se sitúa de forma intraepidérmica, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que ellos, el 95%, son de memoria. ¿Y esto en qué nos ayuda, verdad? Es que luego de que esos linfocitos se hayan expuesto a ese antígeno o a ese alérgeno, por ejemplo, van a ir a los ganglios linfáticos, pues, y van a hacer que los linfocitos, ¿verdad?, se diferencien y posteriormente queden con memoria. También cabe destacar que ellos expresan la molécula CD103, ¿verdad?, que permite que se unan, ¿verdad?, a lo que son las células epiteliales, y así están como guardando, ¿verdad?, o cuidando lo que es la superficie de la piel de los microbios.
Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la inmunopatología y como les dije anteriormente, estos dos tipos, es importante que ahorita que se los voy a explicar no los vean como separados, sino que este mecanismo, los dos tipos confluyen, ¿verdad? Y dan pues una respuesta muy parecida, ¿no? Entonces, podemos empezar, ¿verdad? Aquí nos situamos que usualmente siempre se desencadena por la exposición de los queratinocitos a algún tipo de químico. Cabe destacar que en el caso de la irritación, usualmente la inmunidad es no específica o innata, ¿verdad? En el caso de la alérgica es específica, ¿verdad? O adaptativa. Entonces, luego de que se expone el químico, ¿dónde está la diferencia? Este químico, en el caso del irritante, ¿verdad? Va a actuar de forma tóxica directa sobre los queratinocitos, ¿verdad? Y en el caso de la alérgica, como vemos aquí, va a causar es la activación de otras células, en este caso, por ejemplo, los linfocitos TCD8, ¿verdad? Que ellos van a expresar, ¿verdad? Sus ligandos, como el Fas, para llevar a las células finalmente a esta confluencia aquí, necrosis y apoptosis, y luego va a haber activación celular, ¿verdad? Donde se van a empezar a secretar citocinas, quimiosinas, ¿verdad? Y también va a haber un infiltrado inflamatorio. Entonces, aquí radica la diferencia, ¿verdad? En cómo actúa el químico en los dos diferentes tipos, ¿no? Entonces, finalmente, casi en la mayoría de los casos se da una lesión que se le llama eczema, que les van a explicar más adelante. Entonces, vamos a empezar con la dermatitis por contacto irritante, y a esta fase se le llama fase aferente o de inducción, ¿verdad? Entonces vamos a situarnos en la parte de aquí, ¿verdad? Donde el irritante, ¿verdad? Va a actuar sobre los queratinocitos, y posteriormente estos queratinocitos, como vemos por acá, van a empezar a secretar citocinas, ¿verdad? Como interleucina 1 alfa, como interleucina 1 beta, como lo que es la interleucina 6, y todas estas interleucinas proinflamatorias, ¿verdad? Que van a causar la activación, como vemos acá, de las células de Langerhans y también las células dendríticas. Y a la vez también lo que vemos acá abajo, lo que es la activación de las células endoteliales. Todos estos factores o estas citocinas proinflamatorias ya conocemos que van a causar la vasodilatación, y por lo tanto va a haber reclutamiento celular de pues, estos tipos de células que vemos aquí, como los macrófagos, neutrófilos y todos los demás que van a viajar, ¿verdad?, hacia el sitio de la lesión en la parte superior, donde están lesionados los queratinocitos, por ejemplo, y van a desencadenar pues una cascada inflamatoria, que es la causa, ¿verdad?, de la manifestación clínica que vamos a ver. Entonces aquí podemos destacar por este lado la segunda parte de esta inmunopatología, que es causada entonces por la dermatitis, que se dice que es causada por la dermatitis por contacto alérgica. Esta se le llama fase eferente o de elicitación, ¿verdad? Entonces aquí el alérgeno nuevamente va a causar la activación de lo que es la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Pero se van a secretar pues casi las mismas citocinas, nada más que se va a añadir la interleucina 18, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las células, se van a activar las células de Langerhans y las dendríticas, ¿verdad? Y posteriormente, ellas dos se van a unir a este alérgeno, y posteriormente van a migrar al nódulo linfático, donde están los linfocitos vírgenes, ¿verdad? Y van a causar la diferenciación en cada uno de los subtipos que ya conocemos. TH1, TH2, TH17 y los linfocitos T reguladores, ¿verdad? Y se van a hacer específicos para ese apteno, pues que ya vimos en la parte superior. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a migrar a la circulación, como vemos aquí, y van a empezar a proliferar. Entonces, cuando ya ellos han proliferado y todo lo demás, como vemos aquí, se unen también lo que son los mastocitos y los eosinófilos, y van a ir hacia el sitio de la lesión, ¿verdad? Entonces, cuando hay una exposición, una segunda exposición, ¿verdad?, a ese alérgeno, ya hay memoria, ¿verdad? Entonces se va a desencadenar la secreción de todas las citocinas, ¿verdad?, que ya conocemos que secretan cada uno de estos linfocitos, y entonces van a causar entonces lo que es la irritación o la manifestación clínica, como ya sabemos. Entonces, finalmente les quise poner esta imagen para que vean que los mecanismos no son separados, sino que ellos confluyen, ¿verdad?, para dar una respuesta tanto en el momento, ¿verdad?, como una acción de memoria, ¿verdad?, también. Entonces, estos mecanismos actúan como de forma sinérgica, ¿verdad?, los dos, para dejar una protección a largo plazo, ¿no? Gracias.
Bueno, ahora voy a hablarle de los tipos de dermatitis por contacto. En este caso será la irritativa, también denominada dermatitis por irritantes primarios. Se debe a la acción irritante directa de las sustancias desencadenantes que provocan una reacción inflamatoria en la piel sin que medien mecanismos inmunológicos. Aunque las sustancias irritantes lo son para todos los individuos, la sensibilidad a su acción es muy variable. Los niños, sobre todo los lactantes, se encuentran entre los más vulnerables a los irritantes. La constitución atópica predispone también a sufrir dermatitis por irritantes. Las dermatitis por contactos irritativas pueden dividirse en agudas, que se desencadenan por un contacto poco duradero y crónico o acumulativo, que son consecuencias de un contacto prolongado, en general con irritantes poco potentes. Las quemaduras químicas equivale a una dermatitis irritativa muy aguda e intensa, y todos los cuadros clínicos lo mencionarán más adelante. Pasa la Maxi. La dermatitis por contacto alérgica es una reacción inflamatoria a alergenos que penetran en la piel, mediadas por un mecanismo inmunológico de tipo 4. La sensibilización requiere un tiempo de contacto habitualmente prolongado, en general de meses a años, pero una vez que se ha producido la sensibilización, las lesiones suelen desencadenarse de 24 a 48 horas tras las nuevas exposiciones al alergeno. Pásala, Maxi. Pásala. ¿Me escuchas? Ok. La dermatitis por contacto fototóxica son reacciones irritativas o tóxicas debidas al contacto con sustancias fotoactivas y exposiciones lumínicas. Estas no son mediadas por mecanismos inmunológicos y por lo tanto no requieren una sensibilización previa. En cambio, pásala, la dermatitis por contacto fotoalérgica es provocada por el contacto con una sustancia fotosensibilizante y exposición a radiación lumínica. Su mecanismo es inmunológico y exige una sensibilización previa para que se produzcan las lesiones. Igual todos los cuadros clínicos van a mencionarlos aquí a continuación. Pásala, Maxi. Pásala, Maxi. Sí, una pregunta. ¿No es mejor que de repente ya cambiemos para el otro link? Así no se corta mi Sí, función. eso te iba a decir, que mejor vayamos pasando a la siguiente, así que para cerrar esta. Sí, perfecto. Es el link